En nuestro segundo programa, Cruzando Fronteras, tenemos la suerte, diría yo, que la gran alegría de contar con una gran amiga, laica, teóloga y una escritora que siempre nos deja notables sugerencias para nuestra vida cristiana y yo diría que para nuestra vida en general. En el tiempo de la pandemia, Cristina Hinojés nos ha ido acompañando con muchos textos continuamente y textos que se han editado en varias revistas y yo creo que algunos, como la revista Eclesia, han causado una gran sensación en las personas en general, con, por ejemplo, con todo el tema del duelo o con saber que íbamos a salir bien de esta situación. Ella nos ha animado mucho con todo esto y también, diría yo, ahora están viendo ahí el Twitter de Cristina Hinojés, que es un Twitter muy sugerente porque ella las noticias de la Iglesia, las noticias de la realidad mundial, va haciendo sus comentarios diarios. Así ya, sin más preámbulo, vamos a saludar a Cristina Hinojés, que es teóloga por la Facultad de Teología Protestante de Madrid. Ella, que es católica, hizo la teología en la Facultad de Teología Protestante. Cristina, encantado de tenerte hoy en nuestro programa. ¿Qué tal estás? Un gusto poder participar en tu programa, estoy encantada y el hecho de que de alguna manera tú entres en mi casa y juntos podamos entrar en casa de los demás, me parece que tenemos ahora unos medios que nos permiten hacer estas cosas. Pues la verdad es una suerte poder estar en casa y además a muchísimos kilómetros de distancia. Tú allí en Zaragoza y yo aquí en Santiago de Chile en pleno invierno, que me he quitado algún jersey para no exagerar mucho la temperatura, dada la temperatura que está haciendo ahora en España ya tan agradable casi de verano. Eh, Nosotros a punto de entrar en el verano ya con calor, o sea que estamos los dos extremos. Pues Cristina decía al principio que él es una escritora que en los últimos años ha despertado el interés de muchas personas, porque han sido ya varios los libros que has publicado. Yo, de hecho, te conocí gracias al Via Crucis de la Misericordia, que hice una reseña para Vida Nueva y ahí pues surgió esta amistad tan bonita, ¿verdad? Y después he escrito El Cantar de los Cantares, que ha sido un libro que te ha acompañado a ti desde la infancia prácticamente, como lo cuentas. Un libro, además, en el que utilizan muchas metáforas y que yo recomiendo, bueno, recomiendo siempre todos tus libros porque eres de una agudeza y además yo creo que también unir la teología al sentido común y a la sensibilidad femenina. Después Bueno, el libro de Caritas Pirkeimer, que es otro libro muy interesante de esa abadesa clarisa en Nuremberg durante la Reforma, en el que tú hablas también en el libro que vamos a presentar hoy. Y además has escrito la Sinfonía Femenina Incompleta de Thomas Merton, que ha sido otro libro que ha tenido mucha resonancia. ¿Te gustaría decir algo de esta Sinfonía Femenina? el hecho de escribirla fue porque se celebraba el 50 aniversario del fallecimiento de Thomas Merton. Entonces, yo llevaba varios años trabajando y leyendo a Thomas Merton. No he leído todo porque yo creo que no hay una vida que abarque para leer todo lo que él escribió. Sin embargo, consideré que era importante presentar a Merton porque a Merton o se le ama o se le odia, sobre todo se le odia sin conocerlo. Si se le ama, se le ha conocido, y si se le odia es porque no se le conoce y las referencias que llegan a él están muy manipuladas, muy tergiversadas y con bastante mala intención. Entonces decidí que había de alguna manera que presentar a Merton, pero sobre todo con la idea de invitar a leer a Merton, porque intentar escribir una biografía, una aproximación, me parecía ridículo teniendo como tenemos La montaña de los 7 círculos escrita por él. Es decir, no hay mejor manera realmente de conocerlo que leer ese libro. Sin embargo, yo quería, digamos, de alguna manera suscitar la curiosidad para que la gente pudiese acercarse a Merton un poco libre de prejuicios. Y creo que la Sinfonía Femenina Incompleta de Thomas Merton, creo que lo consiguió. Creo que por los ecos que me llegaron, las críticas que tuve y demás, yo creo que consiguió el propósito que era presentar a Merton, invitar a leer a Merton. Y además has escrito también Susurro de Muerte y Resurrección, la pasada Sí. Semana Santa y para el tiempo de Pascua. Además, este libro, ahora estamos viendo en pantalla una foto que a mí me parece entrañable, un libro que ha llegado a los hospitales, que ha dado muchos ánimos,
un libro que estuvo también en la COPE el viernes y el sábado santo, gracias a la labor tan fenomenal de Faustino Catalina. Ahí te vemos también grabando ese audio de tu libro. Y el último libro, aunque yo creo que este Sí. es el penúltimo, el antepenúltimo, porque tú tienes muchos proyectos siempre guardados debajo de la manga, que es No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la iglesia. A mí me gustaría Ujú. comenzar con la anécdota del primer capítulo del libro, que a mí me parece que está muy bien tejido, muy finamente tejido, diría yo, que habla de la estola que te regalaron al finalizar tus estudios en la Facultad de Teología Protestante en el CEU y por otro lado hablas de la bufanda. Ujú. Cuéntanos un poco el sentido de esta metáfora. A ver, no es que me regalaran la estola, es que la estola es lo que te imponen cuando acabas los estudios en la Facultad Protestante de Teología. Entonces, hacer la comparación entre la bufanda y la estola es que me parece una manera de introducir en el tema que yo quería hablar. Por una parte, yo quiero dejar claro que yo no quiero ser sacerdote, sin embargo, quiero apoyar a las mujeres que quieran ser sacerdotes y doy, creo que bastantes razones para ello. La bufanda, ¿qué papel jugó? Pues cuando la historia que cuando yo llegué a Ceuta a estudiar a la Facultad Protestante, yo provenía de estudiar ya parte de la teología católica, pero no pude continuar por una serie de razones que explico en el libro. Cuando yo estudiaba teología católica, entonces y ahora tengo la costumbre de llevar un fular, una bufanda colgada al cuello como se suelen llevar las estolas normalmente. Entonces, había esos comentarios maliciosos, pretendidamente graciosos y demás que me decían, no te acostumbres a llevar así la bufanda que nunca llevarás una estola. Y yo al principio me sorprendía, y luego entendí que era ridículo explicar que no quería llevar ninguna estola, que era ridículo porque explicar algo a quien no quiere entender y a quien no quiere escuchar es predicar en el desierto. Entonces, por eso establecí en el capítulo del libro esa relación entre la bufanda y la estola, porque realmente yo no pretendía ni pretendí nunca tener una estola, y sin embargo tengo bufandas y tengo una estola que me llegó sin yo buscarla, una estola que no, yo digo en el libro y lo repito aquí, no tengo ningún interés en utilizar en ninguna de las dos familias, ni en la protestante ni en la católica, pero que la tengo y que bueno, pues ahí está, que es un símbolo más y que no pasa nada porque una mujer tenga una estola. Además, Cristina, otra de las claves del libro creo que es ver los dones de Dios y unos dones que no tienen género. ¿Podrías explicarnos un poco esa tesis tuya después de los estudios que has ido realizando? A ver, es que vivimos yo creo que la forma tan compartimentada en la que vivimos en el mundo, en la sociedad, la hemos traspasado también a la iglesia. Entonces da la sensación de que hay cosas que no son así porque son así, no se pueden salir, no te puedes mover de estos parámetros, no puedes explicar otras cosas. Sin embargo, yo creo que tendríamos que empezar pues, por ver la realidad. Ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, colgué en Twitter un fragmento del libro, una frase, lo que da de sí es un poco más grande, más larga la que colgué en Facebook por espacio, pero curiosamente ha tenido más repercusión la más cortita, que es la de Twitter. Entonces yo decía que el hecho de que las mujeres, o sea, los varones puedan tener la vocación sacerdotal y nadie cuestione que la pueden tener y que es un don de Dios, o como tal se pregunta, pues vamos, vengo a decir que quién es el guapo que le pone el cascabel al gato para decir que Dios no puede dar el don de la vocación sacerdotal a una mujer. Claro, entonces nos moveríamos en los parámetros de que si los dones de Dios tienen género o no tienen género. O incluso como apunto en el libro, la anécdota aquella que me pasó en una parroquia de ver a la niña aquella cuando la catequista les pregunta los sacramentos y la niña dice, ¿los de los niños o los de las niñas? Porque los niños tienen 7 y las niñas tenemos 6. Entonces es un poco hacer pensar en cuestiones que muchas veces nos llevan a mantener unas ciertas posturas cuando realmente son cuestiones de lenguaje que costaría muy poquito ir modelando poco a poco. Sin entrar en las cuestiones del lenguaje inclusivo, exclusivo y todas estas historias que se están moviendo ahora, pero muchas veces en la iglesia el hecho de hablar de otra manera, de comunicar de otra manera, pues evitaría ciertos comentarios o encima alguna mala interpretación que todavía hoy se puede llevar a cabo.
Me comentaba aquí hace unos días un párroco de una parroquia de Santiago de Chile que el equipo de liturgia de su parroquia organizó la liturgia dominical y entonces la monitora al inicio de la celebración pidió que todas las mujeres salieran de la iglesia. Y entonces la celebración quedó prácticamente el celebrante, el diácono permanente, el coro y 2 o 3 señores que había en la misa. Y después invitó a que de nuevo volvieran a entrar todas las mujeres y entraron ya en una procesión, cada una se colocó en su sitio y siguió todo pues con normalidad, ¿verdad? Yo creo que el proceso que está llevando el Papa Francisco es un proceso sinodal, de ir contando con todos poco a poco, pues irá dando sus frutos. Y yo creo que tampoco es conveniente pisar mucho el acelerador, sino ir todos juntos, ¿no? Ir todos juntos en este camino. Sí, sí, de hecho, la sinodalidad, eso nos llama, ¿no? A caminar juntos. Y es cierto que Francisco está dando pasos que son relevantes y evidentes. Él suele decir una frase que yo creo que no hemos acabado, no sé si de entender o de aplicar o de querer entender. Él dice, yo estoy abriendo procesos. Claro, abrir un proceso significa que otro, digamos, tiene que coger el testigo y empezar a hacer que ese proceso vaya canalizando y formalizándose en unas maneras que sean visibles. Y yo no tengo tan seguro en este momento que muchos procesos de los que está abriendo Francisco, sobre todo con respecto a las mujeres, le estén recogiendo muchos el testigo. Me da la sensación de que no, no. Ujú. Eh, a ver, comprendo yo que cada país es cada país, cada diócesis es cada diócesis. Sin embargo, creo que hay ya elementos suficientes como para poder ir haciendo cosas que no se han hecho hasta ahora y que para nada implican ni poner en jaque a la Iglesia, ni crear un conflicto, ni crear... Creo que es más bien todo una cuestión de empezar estos cambios por una buena catequesis. No hacer el cambio por hacer el cambio y dejar que los comentarios cundan por las redes sociales, pues como cunden ahora los de la pandemia, ¿no? Que hay de todo menos consenso, menos encuentro, menos comunión. Entonces, en la Iglesia yo creo que tendríamos que ser capaces de ir elaborando catequesis que fueran situando verdaderamente a toda la Iglesia, no solo digamos a lo que vulgarmente se entiende por el pueblo fiel, sino a toda la Iglesia ante una realidad que puede ir cambiando sin por ello menoscabar para nada la comunión. Yo creo que también en diferentes lugares, en diferentes latitudes, por ejemplo aquí en América, veo yo una integración de la mujer en lo que es la vida, bueno, lo que es la vida de la iglesia, en la vida de una parroquia. Recuerdo Uh -huh. ahora que he estado en la diócesis de Jauja, donde es arzobispo el cardenal Barreto, que ha sido uno de los impulsores del sínodo de la Amazonía y que tiene Sí, varias religiosas que sí, son párrocas y he tenido la oportunidad de sí. conocerlas, de hablar con ellas, de saber la labor que realizan, los pueblecitos Uh -huh. perdidos a los que van, y, y es una labor increíble, y después la conexión que hay entre las párrocas y la gente del pueblo. Es Sí, impresionante cómo preparan la liturgia, lo bien que predican y lo bien que hacen las cosas estas religiosas. Yo creo que también sí, es sí. cuestión, sí, de No, irnos conociendo todos más, ¿no? Y aprovechar claro, los dones que cada uno tiene. Que quizás si es no es que el sacerdocio, pues puede ser el diácono permanente o, bueno, ya iremos viendo, ¿no? sí, son cuestiones, pero creo que eso es fundamental, el ir preparando, por eso decía lo de las catequesis previas, no quiero decir que es fundamental porque muchas veces cuando se habla de temas como la mujer en la iglesia es un tema que tiene mucho enganche, ¿no? Si tú quieres llenar un recinto más o menos grande, tú anuncias un tema que es la mujer y la iglesia y se te llena, pero se te llena porque siempre... al final, queramos o no, acaba en una especie de confrontación. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a romper. No podemos estar permanentemente confrontados ni permanentemente diciendo yo permanezco en la iglesia a pesar de. No, no es eso. Al contrario, tiene que haber puntos de encuentro porque los hay, porque es que si no, no estaríamos en la misma iglesia. Y es fundamental que eso empecemos a tejerlo ya porque al paso que vamos entre que cada vez somos menos, si encima no estamos bien avenidos, la situación me parece que no va a mejorar en absoluto. Ujú. Yo creo que tú en el libro también planteas cómo podría ser un itinerario en este camino de la mujer en la iglesia. ¿Podrías resumirnos un poco cuáles son tus ideas? Sí, a ver,
yo es que creo que, sinceramente, el rechazo que puede haber, o bueno, a lo mejor rechazo suena un poquito fuerte, digamos que esta especie de diferencia para no tenernos muy en cuenta, es un poco más suave, se debe sobre todo al miedo. Yo creo que hay un miedo porque no se nos conoce. Y el hecho de que muchas mujeres reclamen, digamos, públicamente el acceso al sacerdocio hace que los propios sacerdotes y, por supuesto, la jerarquía tengan miedo como a que hay que ensanchar el círculo para que quepamos todos de otra manera. Entonces, yo creo que habría que, sería una locura, una auténtica locura, entrar, que el Papa dijese, por ejemplo, mañana, firmase mañana un decreto, el sacerdocio femenino está permitido, aparte de que la que se iba a organizar iba a ser como la de San Quintín, que solemos decir en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Pues tampoco sería bueno para la mujer. Porque, mira, una de las ventajas que tengo, muchas ventajas he tenido al estudiar en una facultad protestante, pero una de ellas es que he conocido de cerca la realidad también de las mujeres protestantes, que ahora vemos nosotros con naturalidad que ellas son pastoras. Pero cuando empezaron no les fue nada fácil. Precisamente entraron en un mundo de repente, vamos a decir así, en ese mundo de repente. Y eso no fue fácil para ellas, porque también las veían como ajenas, digamos, un poco a la causa, ¿no? Entonces tendríamos que aprender a hacer una especie de itinerario que yo propongo, a ver, quizá de una manera, yo propongo tal vez los últimos pasos. Habría que ser un poco más cautos al principio, pero bueno, de alguna manera, si quieres llamar un poco la atención y reflexionar, tienes también que ser hasta un cierto punto provocadora. Entonces, yo propongo que antes de que una mujer sea ordenada, tiene que acercarse de otra manera a los sacerdotes. Entonces, esa manera vendría por ir poco a poco permitiendo que la relación entre el sacerdote y la mujer empezase a entrar en el campo afectivo, es decir, que el celibato fuera opcional. O sea, el que quiera que se case y el que no quiera que no se case. ¿Por qué? Porque esa forma de acceder la mujer al mundo sacerdotal se la vería de otra manera en ese proceso. Tampoco sería fácil para los que dieran el paso de querer casarse al principio, no iba a ser una cuestión fácil, pero digamos que se irían rompiendo ciertos moldes. Y respecto a la mujer, quizá los otros sacerdotes empezarían a verla de otra manera y a aceptarla en un círculo, vamos a decir, más íntimo. Y yo creo que a lo mejor por ahí, pero esto vamos con muchísimo tiempo, quiero decir, nosotros no lo veremos, nuestros hijos tampoco, nuestros nietos lo dudo, y a lo mejor los abuelos pues pueden empezar a verlo dentro de otras generaciones, pero creo que nosotros no lo veremos. Sin embargo, creo que es importante hablar de estos temas. Pues sí, la verdad que sí, tanto... Por eso la idea de este programa, Cruzando Fronteras, no solo geográficas, sino también fronteras de todos estos temas, quiere ser una manera de una invitación al diálogo y ojalá después pues, los que nos están viendo puedan seguir dialogando en sus parroquias, dialogando en grupos, dialogando en familia. Yo la verdad mi experiencia ahora que viajo un poquito más por el mundo es darte cuenta de lo diferente que es la vida cristiana. Por ejemplo, en Calcuta, en un barrio todo musulmán, siendo tú cristiano, escuchando continuamente las llamadas a la oración de los musulmanes, ¿no? O también en Roma, un hermano que es indonesio, que tiene 9 hermanos, uno de ellos es musulmán. Y entonces se reúnen todos en Navidad. ¿Y cómo celebras tú una Navidad cuando hay algunos que son católicos, otros protestantes y musulmanes, ¿no? Entonces creo que dependiendo de cómo nos situemos, del lugar, eso ayuda también a escuchar otro tipo de experiencias, otros puntos de vista que nos pueden ir ayudando. Pero yo creo que en esto, como tú muy bien decías, yo creo que otra de las características de Cristina Hinojés es siempre su prudencia al decir, al escribir y al proponer una hoja de ruta, ¿no? Pero son ideas muy válidas. Otras personas tienen otras visiones también diferentes, pero a mí me parece que tú sueles ser muy equilibrada a la hora de manifestar tus opiniones y tus ideas sobre la eclesialidad y sobre también el papel de la mujer en la iglesia. A ver, los años te van calmando. Quiero decir, cuando tenía 20 o tenía 30, pues no era precisamente un modelo de contención que dijéramos, pero es verdad que, en fin, en la vida evolucionas, ¿no? Y el pensamiento evoluciona, y si no evoluciona malo, porque te has quedado parada en un punto. Entonces, creo sinceramente que el tratar, hablo básicamente del tema de la mujer porque soy mujer y soy teóloga, ¿no? Pero sinceramente creo que abordar el tema de la mujer desde la confrontación o desde la provocación constante, no.
de vez en cuando dar un pequeño tirón de orejas, pues sí, por eso, porque tienes que llamar la atención, pero no puedes estar manifestándote en ese sentido y en ese tono constantemente, porque la propia reivindicación acaba perdiendo peso. En cambio, si muestras un talante, digamos, más tolerante, en el sentido, no en el sentido permisivo de la tolerancia, sino en el sentido de admitir al otro en diálogo, sobre todo, creo que se pueden valorar distintos puntos de vista, puedes incluso invitar al diálogo a personas que no pensaban nunca tratar estos temas y sobre todo, y creo que lo más importante es, por lo menos, yo no creo que las teólogas vayan por la vida provocando para romper la comunión, pero también es verdad que en muchas ocasiones el tono de unas y otros, y quiero decir, aquí estamos metidos todos, muchas veces da la sensación de que vamos al filo de la comunión. Y yo creo que jugar con la comunión en la iglesia es muy serio y es un lujo que no nos podemos permitir. Efectivamente, Cristina, es un lujo que no nos podemos permitir y es un don del espíritu muy fuerte, ¿no? Cristina, me gustaría terminar con una cita de tu libro que me ha gustado muchísimo, que es la definición que haces de teología, que sería el marco más amplio. Teología es escuchar a Dios con todas sus voces o acentos. Sí. ¿Cómo resuena en ti esta frase tuya, claro? Pues mira, posiblemente por mi experiencia de SEUT, de la Facultad Protestante, porque cuando yo llegué, yo descubrí que aparte de las diferencias que pueda haber dogmáticas o doctrinales, como les queramos decir, que bueno, están ahí y que muchas se podrían también limar, quiero decir, con una buena dedicación a un ecumenismo realmente de la vida, creo que se podrían ir limando bastantes cuestiones, pero bueno, es que yo me di cuenta que había otras teologías que estudiando en la teología católica no se valoraban, no se apreciaban, ¿no? Entonces, en eso sí que nos seguimos mirando mucho el ombligo, como dice el Papa Francisco. Entonces, yo descubrí teólogos y descubrí teologías que me hablaban de Dios de otra manera y que por lo tanto era Dios el que resonaba en esa voz. Y eso me pareció muy enriquecedor porque me abrió la mente de una manera absoluta y sobre todo me hizo encontrar puntos de comunión, de comunicación, de encuentro, de diálogo. Eh, es verdad que la cultura influye mucho también en la forma de hacer teología y que muchas veces por eso a lo mejor hay ciertas teologías que nos dan un cierto reparo, ¿no? Las orientales y estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, cuando tú vas encontrando los puntos que verdaderamente confluyen, es que es tan bonito poder hablar de lo mismo de distinta manera, es tan enriquecedor. Es que a mí me sonaba en algunas ocasiones, sobre todo cuando, por ejemplo, yo no conocía para nada la teología africana, que me parece una teología maravillosa, tiene una teología de la encarnación que es ideal. Y yo recuerdo que pensaba, Dios mío, es que verdaderamente esto invita todavía, ya no solo a la comunión en la iglesia, sino que invita mucho a la comunión de la humanidad, porque verdaderamente eran temas tan apasionadamente presentados, sobre todo, que me pareció una riqueza maravillosa y por eso la frase surgió un poco de la reflexión que yo había hecho mientras estudiaba hace años en la Facultad Protestante y de la propia evolución de mi propia teología, claro. Pues muchísimas gracias, Cristina Hinojés Sanz, con ese libro que acaba de salir, No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la iglesia. Otra de las apuestas valientes de esta iglesia que quiere armar lío del Papa Francisco, que la editorial PPC pues está llevando a cabo en los últimos años, además con mucha fuerza. Así que te felicitamos por tu libro, felicitamos también a la editorial. Cristina, seguramente te tendremos otro día aquí en el programa, así que nos veremos pronto. Ya sabes que nos movemos a golpe de clic, así que la distancia no es problema. Y a todos ustedes que nos están viendo, se habrán dado cuenta de que en algún momento hay una pequeña desconexión, pero muy pequeña, y me parece que la conversación ha sido tan natural que volver a repetirla quedaría incluso un poco extraño. Estamos grabando con unos medios, bueno, no les cuento los medios, ¿verdad? Pero lo importante es que llegue este mensaje y que podamos seguir dialogando. Hasta siempre, Cristina Hinojés. Un saludo a todos los amigos de Zaragoza. Gracias, Fernando. Un abrazo y espero que hasta pronto. Hasta muy pronto. En Evangelii Gaudium, la hoja de ruta que trazó el Papa Francisco al inicio de su ministerio petrino señala
que las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. En la actualidad, la Unión de Superioras Generales ha lanzado también a Francisco algunos planteamientos en torno al diaconado de la mujer. El Sínodo de la Amazonía volvió a abordar nuevamente el asunto. Queda aún mucho por rezar, hablar y escribir sobre la mujer en la Iglesia, pero no partimos de un cuaderno en blanco. Toda la historia de la comunidad eclesial está impregnada por el testimonio de grandes santas. Desde un estilo de sinodalidad, de caminar juntos, en espíritu de discernimiento, con un diálogo sincero y profundo, hemos de ir respondiendo a esas preguntas que plantea Francisco en Evangelii Gaudium. Esto será motivo para accionar la huella de la esperanza, que nos mantiene en búsqueda y también en comunión. Nos marchamos con ese color esperanza, montados junto a la hermana Rosita Barros en esta canoa en la zona afroecuatoriana de Ecuador. Nos dirigimos a encontrarnos con personas muy sencillas que viven su fe con el aliento de mujeres valientes como Rosita, que al galope o por cuenca fluvial dan su vida por el Evangelio. Con Rosita les esperamos en nuestro próximo programa.